¿Qué tal, amigos, amigas de Raíz? Soy Alina Duarte y como siempre es un gusto pues saber que se conectan, que quieren estar aquí informados, informadas y sobre todo haciéndonos la pregunta de qué hacer. No basta con estar informados e informadas, hace falta organizarnos y para ello, para llegar a ese punto de conciencia, el día de hoy estoy muy agradecida de que está con nosotros nuestro querido Kurt Hackback. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Alina, un gusto estar aquí en el programa. Oye, pues mira, yo no sé ya ni por dónde debemos arrancar, qué tanto atrás nos tenemos que ir. Lo cierto es que en esta última parte de la coyuntura que estamos viviendo en este país, hemos visto a varios actores incidir directamente lo que se puede llamar ya una clara injerencia y quienes todavía lo dudan a estas alturas. Y hay varios elementos sobre la mesa que pues para eso te convoqué, que sé que tú nos puedes pues ayudar mucho a ir desmenuzando todo esto. Aparecen hace unas semanas artículos tanto en la Deutsche Welle, en Inside Crime, en ProPublica, sugiriendo que el presidente López Obrador habría recibido financiamiento por parte del narcotráfico, algo muy delicado, ya que justamente creo que desde Estados Unidos tú bien lo sabes esta narrativa del narcotráfico, la seguridad nacional de Estados Unidos, el terrorismo, no es la primera vez que también, digamos, sale a la luz, ¿no? Esta estrategia. Segundo, los medios de comunicación en sí como un arma de injerencia total y absoluta. Vimos a la par una gira de Xochitl Gálvez por Estados Unidos con varios actores y recientemente una campaña total y absoluta de bots. Antes de desgranar todo eso, Kurt, preguntarte, yo creo que hay gente que todavía cree que no hay una injerencia directa a través de la DEA, los medios, las redes sociales, etcétera. ¿Tú cómo evaluarías en este primer momento toda esta coyuntura que estamos viviendo en México? Sí, y de hecho sí, todavía hay personas que creen que pues esta es una conspiración de hablar de un injerencismo de Estados Unidos cuando eso es algo que Estados Unidos ha hecho a lo largo y ancho de su historia. Entonces esto muestra una espantosa ignorancia de la historia, sobre todo cuando se trata de América Latina, ¿no? Y me parece más bien una ceguera voluntaria, ¿no? Porque pues Estados Unidos está haciendo el trabajo político que ellos son incapaces de hacer. Entonces ellos están muy contentos con este injerencismo, ¿no? Entonces sí, pues hay mucho que desgranar aquí, como dijiste. Am, vaya, pues empecemos, ¿no? Hace que, y ahora sí ya como 3 semanas, sale desde el Instituto Baker, que es un instituto que está vinculado con la Universidad Rice en Houston. Pues ahí, pues es el nexo, es el centro, el núcleo en Estados Unidos de los intereses energéticos del país. Y no es casual que vemos entre los patrocinadores del Instituto México ahí a Shell Oil, Exxon, ¿no? La Fundación Koch ahí, ¿no? Y por supuesto, Kimberly Clark de Claudio González Papá, ¿no? Ahí ellos están en el círculo de los donadores ahí, con más, ¿no? Más lana que han dado, ¿no? El Instituto Rice, reúne a intereses energéticos internacionales, no solo estadounidenses, y sirven también para reciclar a políticos desacreditados de México, ¿no? Por ejemplo, cuando Cabeza de Vaca ya iba de salida, fue a dar, ¿no? Una conferencia en el Instituto Rice, ¿no? Instituto Baker, ahí, perdón, en la Universidad Rice, ¿no? Un poco la función muchas veces de esos institutos o think tanks o universidades de Estados Unidos es de hacer un tipo de reciclaje y lavado de imagen de personas, pues, innombrables dentro de la política de sus propios países en América Latina, ¿no? Bueno, el Instituto Baker saca su Mexico Report 2024 y ahí dicen, sin evidencia, porque pues, ¿qué necesitan ellos de evidencia? ¿No? Que va a haber una colusión, un vínculo entre Morena y el narcotráfico en las elecciones de este año, porque tienen intereses en común, según Tore Payán, ¿no? Conocido panista ahí, ¿no? Cobrando un muy buen salario de los gringos, ¿no? um, que luego da una entrevista al Texas Observer, supuestamente una publicación progresista, e incluso las publicaciones progresistas en Estados Unidos, pues ni ahí encuentras mucho de provecho, ¿no? Repite lo que dice y luego esto y lo del Mexico Report obviamente rebota a México en una nota de reforma, ¿no? Así funciona esto, ¿no?
Luego, un poco después de eso, pues sale lo de ProPublica, como bien mencionas, ProPublica, Deutsche Welle, Inside Crime, en el mismo día. ProPublica incluso admite que coordinó la salida del artículo con Inside Crime. ¿No les pareció casual que ellos habían recibido la misma filtración de información de dónde? Quién sabe, ¿no? Y insinuando que había dinero del narco en la elección de 2006, basándose en, pues, alguien que en México sabemos que es totalmente desacreditado, que es Roberto López Nájera. Pero ProPublica hace una gran labor por intentar rehabilitar la imagen de Nájera, ¿no? Justo como el Instituto Becker hace una gran labor para intentar rehabilitar la imagen de gente como Cabeza de Vaca, ¿no? Diciendo que no, la DEA pensaba que Nájera sí era un testigo valioso. Ok, bueno, ¿no? Porque les convenía, ¿no? Am, Recibió este artículo por razones muy claras. Hice un hilo ahí que se llama Anatomía de un golpe, que desmenuzó el artículo. Recibió tanta, pues, blowback, ¿no? Tanta, réplica al artículo, que el editor, Steve Engelberg, se sintió obligado a salir en defensa del artículo, que debería hablar por sí mismo, ¿no? Si el artículo está bien fundado, no deberías necesitar que el editor salga a las 3 días para defender la publicación. Esto ya es evidencia de la debilidad de la publicación, que Engelberg se sintiera obligado a salir. Y es curioso porque al salir en defensa de Tim Golden, pues empeora el asunto, porque el artículo original y la defensa del editor no concuerdan. Golden dice que Nájera se acercó a la DEA en 2008. Engelberg dice no, fue 2010. No sé si Engelberg no leyó lo que había escrito su propio reportero, o que no le importaba porque es México que importa los hechos, ¿no? Lo que importa es la insinuación, ¿no? Y pues el tema escabroso del narco, ¿no? Que siempre asocian con México, ¿no? Y para mí sirve de mucho, porque si Nájera se acercó a la DEA en 2008 con algo tan explosivo, ¿por qué la DEA no hizo nada durante 2 años? Y solo cuando se acercaba una nueva elección en 2012, ya desempolvaron eso y decidieron que este fue el momento interesante para usarlo. Además del hecho de que en el artículo de Golden muestra que la idea, que parecía muy poco preocupada por lo que estaba haciendo Genaro García Luna como ¿no? ministro de Seguridad Pública, sí tenía un plan para intentar fabricar un delito con la campaña de López Obrador con $5 millones. Este era un plan que la DEA tenía y que solo los fiscales decidieron no avanzar con ese plan. Si no, pues esto era su gran preocupación, ¿no? Intentar fabricar un delito con $5 millones, mostrando sus prioridades, porque bien dicen que tenían miedo que el gobierno de AMLO iba a frenar sus actividades en México, que es lo que efectivamente hizo, pero 6 años después, ¿no? Entonces, bueno, y luego al final de su artículo, Engelberg dice algo muy interesante. Dice, admite que la DEA revisó el artículo e incluso logró que demoraran la publicación y que incluso reescribieran partes del artículo, por ejemplo, quitando ciertos nombres. Eso es interesante, ¿no? Que siempre dicen que los que ven la DEA detrás de cada puerta son conspiranoicos. Y luego ahí sale Engelberg y dice, sí, eso pasó. Sí, eso sí pasó, ¿no? Justo como James Risen en un artículo en The Intercept habla de cuando él estaba trabajando en el New York Times y sí, que llegaba gente del gobierno de Estados Unidos y decían, ese artículo no va, ese artículo no va. Esto, pues, cámbialo. Entonces, me parece, muy divertido que gente como, pues, qué sé yo, Bravo Regidor, ¿no? Dice que todo esto es, ¿no? Una conspiración, cuando los mismos actores lo admiten. No es un secreto, es decir, te lo dicen, ¿no? Entonces, pues ahí eso, ¿no?
Y luego, pues, acto 3, ¿no? Es, pues, el caso del New York Times, que para mí es lo peor de todo, lo peor de todo, ¿no? Aquí, pues, la corresponsal Natalie Kitterev, junto con Alan Foyer, sacan un artículo hueco, vacío de todo contenido. Como dije ahí en los periodistas, por lo menos ProPublica intentó armar algún tipo de narrativa, ¿no? Con una historia, con algunos nombres, con Soto en Molinero, algo, ¿no? Por falta de pruebas que era. Pero el New York Times no dice nada. New York Times dice que ellos basaron su nota en 3 fuentes sin identificar. ¿De dónde vendrían esas fuentes? Unos registros que no te van a decir, ¿no? No te van a decir. Tienen que creernos. Am, y además admiten que los fuentes en muchos casos no son creíbles. Creo que viendo lo de Nájara, ¿no? Dicen, bueno, muchas de esas fuentes no son siempre confiables y no se corroboró de manera independiente lo que ellos alegaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿No? ¿No se supone que son ellos que deberían corroborar de manera independiente eso antes de publicar la nota? Pero no lo hicieron, porque esto fue una decisión política, un golpeteo muy obvio contra López Obrador, justo cuando México está entrando en una fase electoral, ¿no? Y obviamente no es casual que ves una cosa tras otra, todo sin fundamento, pero la idea es crear la percepción, ¿no? La famosa lo que no mancha tizna, ¿no? O, como dicen en inglés, where there's smoke, there's fire, que la gente va a creer que si hay humo, tiene que haber un fuego en alguna parte, aunque no haya, ¿no? Y esa es la función del New York Times, ¿no? Y de ProPublica además, ¿no? Am, y me parece, pues, una mala praxis periodística absoluta y total, ¿no? A eso nada más de entrada, ¿no? Claro, y de hecho a mí me gustaría preguntar también, Kurt, porque vaya, creo que se están desmantelando estos grandes mitos imperialistas en los cuales tiene que venir el New York Times o publicaciones del extranjero para legitimar tal o cual situación, para dar la marca verificada, pero también incluso creo que no se ha logrado del todo desmantelar regional y globalmente esta idea de que la DEA, por ejemplo, es realmente una agencia que está combatiendo el narcotráfico. Recordarle a la audiencia que esta es una agencia, pues que no sé si coincidas o no, Kurt, pero tiene que ver, tiene una génesis, ¿no? Un origen profundamente injerencista, es una agencia creada para presuntamente combatir el narcotráfico, combatir el tráfico ilegal de drogas, sustancias químicas, siendo que en Estados Unidos pues hay una doble hipocresía porque no se combate de las fronteras de Estados Unidos hacia adentro, dice combatirse de las fronteras de Estados Unidos hacia afuera y eso permite la instalación de bases militares, permite generar la lógica de la guerra en contra de las drogas a escala global, que ya lo vimos que se implementó, ¿no? Paradójicamente, bajo quien sí es un narcopresidente y tendría que tener cuenta regresiva, pues es Felipe Calderón en este país, que lleva a cabo esa llamada guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico, que no es sino una extensión de esta guerra contra las drogas de la política de Estados Unidos, comenzaba a finales de los 70, insisto, para legitimar invasiones hacia otros países de una forma mucho más sutil. Entonces, también qué rol han jugado estas agencias dentro no solo de México, lo vimos incluso con Wikileaks también, estas filtraciones que se dan, pues también apareció que la seguridad de México estaba, digamos, puesta en bandeja de plata hacia Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, Felipe Calderón, y de eso no se está hablando, porque estamos hablando de una DEA que está además podrida en corrupción, que se ha demostrado que hay una podredumbre absoluta a lo interno que utilizan esta agencia para fomentar estos nexos del crimen organizado, para enriquecerse, para hacer fiestas. Digamos, no son casos aislados de una agencia que todavía no logramos quitar el chip de mucha gente o en el continente de que no es lo que dice ser, Kurt.
Sí, hay mucho que comentar ahí. Hay que recordar de dónde viene la DEA. La DEA nace en 1973 en el gobierno de Richard Nixon, que fue realmente el gobierno en Estados Unidos que ideó esta idea de la guerra contra las drogas, ¿no? Un presidente republicano, conservador, nefasta, que pues extendió la guerra contra Vietnam y bombardeó a Camboya, Laos, es decir, y que eventualmente tuvo que dimitir, ¿no? Por su corrupción, ¿no? Ese es Nixon, ¿no? Nixon en 73 funda la DEA efectivamente como una extensión de su política nacional de ir en contra de sus enemigos, ¿no? Nixon era un ser que tenía muchos enemigos, tenía enemigos en la prensa y tenía su lista, y también tenían enemigos entre los que estaban en contra de la guerra en Vietnam, ¿no? Lo que él veía como los hipiosos, y la comunidad afroamericana, que en este entonces estaba peleando muchísimo por sus derechos civiles, ¿no? Entonces, como admite también muy abiertamente su ex consejero John Ehrlichman, la guerra contra las drogas fue ideado para criminalizar esos grupos, ¿no? Es decir, si criminalizaras la sustancia que usaba algunos de esos grupos, podías ir contra las personas de ese grupo con mayor facilidad. Y luego vimos cómo el gobierno de Reagan en los años 80 usó este mismo asunto de la guerra contra las drogas para ir contra la población afroamericana de las ciudades, ¿no? Ir contra el crack y todo esto, obviamente con vínculos con Centroamérica, ¿no? Ese es el nacimiento de la DEA, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Como bien dices, la guerra contra las drogas, si quieres verlo como una guerra, es un fracaso. Pero si quieres verlo como una extensión de una política exterior agresiva, bélica, injerencista, es un éxito absoluto. Porque convence a la gente de que los estadounidenses que son puros, puros y prístinos, porque esa es la percepción de los estadounidenses, desde los que los puritanos llegaron, ¿no? Empezaron a, pues, matar a los indígenas y quieren establecer su gran ciudad sobre una colina, ¿no? En las palabras de sus primeros predicadores puritanos, y crear este gran ejemplo para el mundo, ¿no? Purificar, ¿no? De eso vienen los puritanos, ¿no? Y esta idea encaja perfectamente bien con la idea de la guerra contra las drogas. Nosotros vamos a purificar, ¿no? El continente y el mundo, ¿no? De este horrible, ¿no? Efecto de las drogas, aunque obviamente ellos son los consumidores mayores, ¿no? Entonces, pues esto ha posibilitado toda una serie de intervenciones a lo largo y ancho del continente, ¿no? Luego, como mencionas, la DEA es una agencia bajo toda una manta de corrupción ahora, que casi no se menciona. Es increíble cómo la DEA recibe free pass, como decimos en inglés, su pase libre, ¿no? Justo ahora, la directora de la DEA, Ann Milgram, está bajo investigación por regalar contratos a chichincles, ¿no? De donde viene ahí en New Jersey, ¿no? Yo vi que tú expusiste muy bien el caso de José Irizarry, ¿no? Que es el caso más notorio de varios, que pues él dio un testimonio escalofriante de sus actividades básicamente de canalizar, ¿no? Y organizar entregas de drogas en lugares de vacaciones, sitios de vacación, para ir a ver grandes partidos de fútbol o de tenis o de estar en yates con drogas y prostitutas ahí. Esto era la guerra contra las drogas, ¿no? Una gran fiesta para esos agentes, ¿no? Nadie realmente ha salido a desmentir lo que dijo Irizarry, ¿no? No sabemos por qué el ex director de la DEA en México, pues tuvo que renunciar, ¿no? O ser renunciado por encuentros inapropiados con abogados en Miami que representaban a narcos, ¿no? Es decir, encuentros sociales incluso. Todo esto fue, no, no, no hablemos de eso, no hablemos de eso, ¿no?
uno entiende por qué tal vez no quieren hablar de eso en la prensa estadounidense, pero que no hablen de eso en la prensa mexicana es incluso más servil. Es incluso más servil. ¿Quién ha hecho una investigación sobre Palmieri? ¿No? Um, y Palmieri también que tenía su casa Tota ahí en México y todo eso, ¿no? Toda su interesante vida social que tenía aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, es una larga respuesta a la pregunta, pero nada más para decir que hay que seguir muy de cerca esas agencias, porque tenemos como la primera generación de esas agencias, que sería FBI y CIA, que son de la posguerra, ¿no? Luego, la idea de los años 70. Luego, después de todas las protestas de los 70 y Vietnam, pues estas agencias entraron en descrédito con el público, hasta la CIA, ¿no? Entonces, no son tontos, idearon nuevas agencias de nombre USAID y National Endowment for la Democracia para hacer más abiertamente lo que la CIA antes hacía en secreto. Porque, y esta es una maniobra brillante, la idea era, bueno, si lo hacemos ahí, pues al descubierto va a ser más difícil objetarse, porque no son operativos secretos. Aquí, pues aquí vamos a dar dinero a la oposición en México, ¿no? O aquí vamos, como a México, unas contra la corrupción no poder. Aquí vamos a armar toda una red ahí de grupos afines y ONGs y demás. Pero nada más vamos a decir que estamos a favor del desarrollo. O, en el caso de Ned, a favor de la democracia. ¿Quién podría estar en contra del desarrollo y la democracia? ¿No? Que es ahora que la oposición en México está siguiendo esta misma estrategia, ¿no? Están a favor de la democracia y en contra del autoritarismo, ni siquiera muestran las siglas de sus partidos porque son apartidistas, es la sociedad civil, ¿no, Alina? Y además, Kurt, siguiendo en esta lógica, ya vimos esta parte definitivamente de las agencias internacionales, no solamente bien lo señalas, es la DEA, ahora es la USA, la Net Foundation, que también, y hay una que ha salido también y que tú has estado informándonos y precisando también bastante, que es Atlas Network, ¿no? Mm. Esta Atlas Network no es casualidad, son personajes situados no solamente en la oposición en este país, sino grupos de poder, grupos ligados a esa vieja élite política que se niega a perder totalmente sus privilegios y creo que sería importante también rescatarlas. Si nos puedes contar qué has visto de esta Atlas Network que ha sonado ya varias veces en este sexenio. Claro, este Atlas Network es una red de organizaciones conservadores. Tiene casi 500 organizaciones en 90 países, es decir, casi la mitad de los países del mundo. Atlas fue ideado por un británico de nombre Anthony Fisher, ¿no? Que en su momento, Fisher fundó lo que se llamaba el Instituto de Asuntos Académicos en los años 50. Y este instituto fue en su momento muy importante en la elección de Margaret Thatcher a finales de los 70, que pues inauguró toda esta época neoconservadora de Thatcher y Reagan y demás, ¿no? La idea fue en su mente, pues las universidades están ocupadas por la izquierda, entonces vamos a crear toda una red de instituciones fuera de las universidades, que también va a producir papers y reportes y investigación supuestamente apartidista y académica, ¿no? Y así, pues, vamos a incurrir, ¿no? En la política de los países del mundo, ¿no? Entonces, con el éxito que tuvo Fisher con este Instituto de Asuntos Académicos en Gran Bretaña, Fisher fue un discípulo del economista Friedrich Hayek, ¿no? Hayek y Milton Friedman son dos nombres que hay que conocer de esta época de la contrarreacción ahí de los economistas libertarios, ¿no? La idea de Atlas, que se fundó en 81, un año después de la elección de Reagan, es llevar este modelo a todo el mundo. Y esto a lo largo de los últimos 40 años es lo que han hecho con mucho éxito. Llevar este modelo de formar grupos que no son partidos políticos, ojo, ¿no? Pero son grupos que pues están a favor de la libertad, ¿no? Justo como dijimos, ¿no?
como la Fundación para la Libertad de Vargas Llosa, ¿no? Está a favor de nombres que parecen ser inobjetables. Pero los fines de atrás de esto son ultra, 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 ultra conservadores. Y por eso tienen financiamiento también, pues han trabajado a la mano con USAID y NED, también tienen financiamiento de todos los sospechosos usuales, ¿no? Shell, ExxonMobil, Pfizer, ¿no? La gran empresa farmacéutica, Philip Morris de tabaco, Procter Gamble, ¿no? Ahí están todos. Ahí están todos, ¿no? Y lo más nefasto de todo es que en Estados Unidos, ¿no? Atlas Network es una organización sin fines de lucro. Entonces puedes donar a ellos y deducirlo de tus impuestos. Qué bonito, qué bonito. Es decir, en lugar de pagar impuestos al gobierno federal, puedes canalizarlo a esta organización nefasta, ¿no? Que realmente, pues, disfraza el poder, agrega, junta el poder en diferentes países y canaliza donativos y dinero, porque es mucho más difícil fiscalizar donativos que va a la red Atlas y que compra campañas como eso de narcopresident, ¿no? Pero dijeron narcopresident, no presidente, ¿no? Con bots que vienen de Argentina, España y demás, es mucho más difícil fiscalizar esto que donativos que van directamente a un partido político. Entonces, pues ahí sirven de varias maneras, ¿no? Y en México, la red Atlas tiene varios grupos y organizaciones afines con nombres conocidos. México Evalúa, ¿no? Instituto Mexicano de Competitividad, Conciencia Nacional por Libertad Religiosa, Students for Liberty. Cuidado, porque están organizando entre los estudiantes del UNAM, de la UAM, por supuesto del TEC de Monterrey, quieren agarrar a los jóvenes, ¿no? Y es algo muy embriagador para los jóvenes, porque el Atlas Network of Media tiene mucho dinero atrás, ¿no? Imagínate si eres un joven que viene de una situación humilde y de repente te invitan todo pagado a una conferencia internacional y puedes ir a otro país y conocer a tus semejantes ideológicos en otros países y crear redes y contactos y wow, ¿no? Wow, cómo luce eso, cómo destella eso, ¿no? Y así es como operan, un poco como los famosos retiros, ¿no? Hacen ese tipo de cosas y como vimos con Milei, tienen éxito. Hay que tenerlos mucho, muy en cuenta. Claro, y que además no solamente son con los estudiantes, con estas empresas, sino también ideológicamente van consolidándose y ahorita son Atlas Network y Net Foundation y demás, pero después se vuelve CIPAC, ¿no? Que es donde ya se reúnen ya los grandes liderazgos de la ultraderecha. Yo decía, tenemos un gran festival aquí en la Ciudad de México, el Vive Latino. Yo decía, era un Vive Latino fascista, ¿no? El hecho de ver a Milei, a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, y eso aquí en la Ciudad de México. Es decir, esto ocurrió hace 2 años aquí en la Ciudad de México con Eduardo Verástegui, con Milei, que todavía seguía despegando de cara a poder ser o no presidente de Argentina. Entonces, digamos, eso se va consolidando. Y una vez que tenemos claridad sobre esto, Kurt, pues sí me gustaría también que a lo mejor pensáramos en la parte mediática, que exclusivamente ya vimos que es un brazo definitivamente de esta injerencia de Estados Unidos a través de la DEA, a través de todo esto, que también obviamente Atlas Network también financian medios de comunicación, evidentemente, pero el rol que juega el New York Times a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, más bien me asombra que no hayamos podido quitarnos esa idea, incluso hasta colonial, de lo que implica tener que pedirle a los medios extranjeros que publiquen sobre el país para entonces legitimar cualquier tipo de narrativa. Y eso es lo que está acostumbrado un diario como el New York Times, que ha tenido este papel de manera constante y que a lo mejor uno de los más graves, pero no únicos, es aquel momento en que decide Estados Unidos invadir Irak y el New York Times juega un rol fundamental asegurando que hay armas químicas, armas biológicas en Irak. Y después que ya se ha logrado la invasión que cuesta la vida de miles de personas en Irak, civiles, etcétera, etcétera, viene con una editorial, el New York Times, meses después a decir, pues miren, no fuimos lo suficientemente agresivos, ¿no? Que a mí me sigue sorprendiendo esto de aggressive, ¿no? Con la Sí. información debimos ser más rigurosos, pues una disculpita, ¿no? Por lo que esto haya implicado.
En Siria es exactamente lo mismo con Bashar al-Assad, Sí. asegurando que estaban atacando con armas químicas a su propia población y después se demostró que había sido todo un montaje propio de Loret de Mola, pero ya en otra escala internacional. Pero seguimos creyendo que el New York Times es un periódico serio, que es un periódico más refinado, ¿no? Porque de vez en cuando da migajas de realidad, ¿no? De lo que está pasando. Y son estos medios los que terminan legitimando desestabilizaciones, golpes de Estado. Es decir, no hay que minimizar a los medios de comunicación, querido Court. Sí, y regresamos a lo mismo, es fascinante que cierta casta en México crea tanto, ¿no? En New York Times, ¿no? Que vayan a preguntar a la población afroamericana en Estados Unidos cómo New York Times ha cubierto su lucha a lo largo de décadas, ¿no? Que se informen con ellos, ¿no? Incluyendo Black Lives Matter, ¿no? O los que se están luchando contra la brutalidad policíaca y este complejo de encarcelación en masa que Estados Unidos apoya con todo, ¿no? Pregúntale a ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido la cobertura de Estados Unidos ahí, ¿no? Pues obviamente, pues este libro seminal en eso es Consenso Manufacturado, ¿no? De Chomsky y Herman, que detalle con precisión el papel de Estados Unidos durante la guerra, perdón, del New York Times, durante la Guerra Fría, como una extensión del poder suave de Estados Unidos, siempre tomando el lado del establishment de política exterior, siempre, 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 ¿no? En Asia, en América Latina, en Europa, África, en todos los conflictos, siempre New York Times estaba en eso. Y el caso de Irak fue notorio, ¿no? Ahí tuvimos a Judith Miller, ¿no? Reportera del New York Times en ese entonces, que promovió todo esto de las supuestas armas de destrucción masiva. La misma Judith Miller decía, ¿no? No es mi trabajo analizar si esta información que nos proporciona el gobierno es cierto o no. Mi trabajo es comunicar lo que dice el gobierno a los lectores de Estados Unidos. Es decir, hasta tal grado ha llegado, ¿no? Esta identificación entre los reporteros de élite de Estados Unidos y las agencias de disque inteligencia, ¿no? Que alguien como Miller podría decir así, ¿no? No es mi trabajo, pues, analizar lo que ellos dijeron. Obviamente como Natalie Kittereff, ¿no? Es decir, Alan Foyer. Ellos tampoco, obviamente, consideraron que era su trabajo corroborar lo que habían dicho estas fuentes anónimas. Y no lo hicieron. Judith Miller no lo hicieron con lo de las armas de destrucción masiva. Y recuerdo muy bien esta época, la derecha ya quería guerra con Irak, ¿no? Los bushistas, de gente que apoyaba a George Bush. Pero lo que el New York Times hizo fue muy insidioso porque logró convencer este centro en Estados Unidos, que se consideran liberales o progresistas y no lo son, ¿no? De apoyar la guerra y darle como este sello de bipartidismo a esta guerra. Esto fue el trabajo del New York Times, llegar a esos lectores, ¿no? No los lectores de la derecha que ya estaban convencidos, sino estos del centro, ahí, ¿no? Um, y pues lograron vender como nadie la guerra contra Irak, ¿no? E incluso Judith Miller, su trayectoria, pues se desplomó. Es decir, hasta ese punto, los reporteros están dispuestos a tronar sus carreras con tal de defender ese sistema. Es fascinante en un sentido psicológico, ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos a caer sobre la espada para este sistema, ¿no? Justo ahora, ¿no? Tenemos que ir más lejos, ¿no? El escándalo ahora, en estos días de Anna Schwartz. Anna Schwartz es una cineasta súper pro-israelí, um, que fue contratada por el New York Times sin nada de experiencia periodística para escribir sobre Gaza. Es una persona que ha puesto like a tweets diciendo que tenemos que convertir a Gaza en un matadero. Es decir, gente súper pro genocida, enfermiza, ¿no? Así. Trabajando junto con su sobrino en notas para el New York Times, por favor. Eso está pasando ahora. Y nadie decía ni pío de esto entre el establishment de esos reporteros de élite ahí que se dan premios entre ellos. Nadie, nadie. E incluso creo que la cobertura del New York Times sobre Gaza acaba de ganar algún premio allá. No el Pulitzer para otro.
¿no? Cobertura nefasta de lo que están diciendo, que siempre usan la voz pasiva, nunca pueden hablar de, siempre dicen que los palestinos mueren, nada más mueran espontáneamente, es como combustión interna, ¿no? Nunca son matados por nadie, ¿no? Esta cobertura acaba de ganar un premio. Y si no fuera por una muy buena cuenta en Twitter, ¿no? Say Squirrel se llama la cuenta, excelente. Lo de Anna Schwartz, nadie habría dicho nada de que alguien que ni siquiera es reportera y además con un sesgo tan genocida estaba reportando en el New York Times con su sobrino, además, para agregar un betún de nepotismo al asunto. Y además, Ese es el New York Times, damas y caballeros. Ese es el New York Times. un New York Times que además ya le valieron protestas de Ujú. nuestros paisanos, paisanas, mexicanos, mexicanas ahí en Nueva York hace unos días, porque resulta que esto se da después de una gira de Xochitl Gálvez justamente a Estados Unidos, dentro de la cual, pues una de las paradas es justamente este New York Times. Xochitl Gálvez va con un discurso plenamente injerencista, ¿no? De pedir injerencia en este país de cara a las elecciones y hace lo que yo les digo, esta gira del entreguismo, de la pleitesía, Ujú. lugares muy específicos que también tú has apuntado y ahí me gustaría que vayamos enfocándonos, porque no son casualidad los lugares en los que se reúne, ya vimos en qué puede desembocar una reunión en el New York Times, en el Washington Post, pero en el caso del Wilson Center y de la OEA, son dos lugares específicos en donde también no se trata de cualquier tipo de personajes, tanto Luis Almagro de un lado y los Negroponte del otro, ¿no? Un Luis Almagro que tiene las manos manchadas de sangre después de toda esta injerencia que ha tenido en América Latina y una gran responsabilidad en los golpes de Estado, en el golpe de Estado en Bolivia, pero también los intentos de invasión en Venezuela, mientras del otro lado también un poderoso golpista, ¿no? Con gran experiencia, doctorado en golpismo como John Negroponte. Pues también ahí tú cómo viste específicamente estas reuniones y quiénes son estos personajes. Sí, bueno, lo acabas de decir muy claramente, ¿no? En Nueva York, la primera parada en el Colonial Tour, ahí de Xochitl, va al Consejo de las Américas y el exdirector, donde hubo las protestas de la comunidad migrante ahí, ¿no? Y ella se escabulló y se escapó por la puerta trasera, ¿no? Um, este Consejo de las Américas, el exdirector, y todavía como director emeritus, es John Dimitri Negroponte. Para los jóvenes que están viendo esta transmisión, que no conocen, pues, quién es Negroponte, él fue el embajador de Estados Unidos en Honduras en los años 80 bajo Ronald Reagan, justo en el momento en que Honduras sirvió de base para un grupo terrorista que se llamaba La Contra, que pues hacía guerra contra el sandinismo en Nicaragua y también en El Salvador. Torturando, matando, desapareciendo, hacen las cosas que ni siquiera uno puede imaginar ahí. El trabajo de Negroponte era de encubrir esto y esconder esto para que no llegara al público estadounidense y que no llegara al Congreso para que el Congreso no cortara el financiamiento para la contra. Que eventualmente el Congreso sí cortó el financiamiento para la contra, que desencadenó el famoso escándalo Irán-Contra, donde el gobierno de Reagan vendió armas a Irán con tal de recaudar fondos ilegales para seguir financiando la contra, a pesar del veto del Congreso y Reagan casi pues enfrentó un impeachment por eso. Este es Negroponte. Entonces ella va a rendir pleitesía ahí y luego cuando va, se escapa por la puerta trasera, y luego cuando va a Washington, va al Centro Wilson, que es otro de esos famosos centros de estudio y esto, y tiene toda una parte dedicada a América Latina, ¿no? Financiado por el Congreso de Estados Unidos, es decir, pertenece al gobierno de Estados Unidos y tiene sus donadores. Y wow, ¿quién estaba ahí moderando su charla You Have to Walk the Talk, ¿no? Fue la esposa de Negroponte, Diana Villiers Negroponte, ¿no? Ahora, no podemos culpar a la esposa por lo que hizo el esposo, excepto por este leve hecho de que hace varios años, cuando pues enfrentó protestas por lo de los años 80 y Centroamérica y todo eso,
Diana dijo, básicamente, supérenlo, supérenlo. You've got to get over it. Why can't these people get over it? Esto es Diana Negroponte, un tipo de supérenlo o algo así, ¿no? Um, Eso fue, ¿no? La calaña de gente que Xóchitl Gálvez fue a visitar, ¿no? Pues gente que, además, tantos años después, la gente que participó en uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de política exterior de Estados Unidos, lo que hizo con Centroamérica. Y esta gente sigue ahí como reptilios fósiles que nunca se van. A esa gente va, ¿no? Los Xochitl Gálvez. Luego, como dices, va a la OEA, va con Luis Almagro, el golpista, ¿no? La famosa foto, ahí, como todo panista, ha pasado por esta oficina en algún momento u otro, ¿no? Am, y de ahí pasa a España, de ahí pasa a España, ¿no? Todo pagado que por esta compañía que tiene el edificio donde hace sus conferencias de prensa, ¿no? Además, ¿no? Y ahí va la Fundación para Libertad, otro de esos de la red Atlas, ¿no? Y básicamente es desarada por casi todos, ¿no? Y así. Ah, y no olvidar que su primera parada en Nueva York fue en el New York Times. Y ella misma, Xochitl Gálvez misma, admitió que el New York Times le preguntó de manera insistente, ¿usted cree que López Obrador está vinculado con el narco? ¿Usted cree eso? Y ahí, pues, unas semanas después sale esta nota, ¿no? Pues ahí está. El ciclo completo del injerencismo. Ciclo completo, sí. Y llegamos ya a esta última parte, querido Kurt, en donde vemos ya pues millones de tweets con esta leyenda de narcopresidente, ya sea compañeros como Julián Macías han tratado también de desmenuzar y ha sido a través de faltas de ortografía que ha encontrado que se trata de algo pues que no es posible humanamente que tanta gente en cientos de miles de tweets se equivoque. Hay toda una maquinaria detrás de esto operando y casualmente las cuentas que se llegan a identificar como las primeras que tuitean estos hashtags o que pueden ser los promotores de los mismos, pues son Claudio X González, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, obviamente las asociaciones estas de entre tantas que se llaman igual, de Unidos por México, Sociedad Civil México, Yo quiero mucho a México, etcétera, etcétera. Son ellos los que están impulsando esta campaña. Pero ante todo esto que ya hemos visto, Kurt, el motivo de estos programas no nada más es ya entenderlos, sino también dar algunas directrices de lo que sí se puede hacer, no todo está en manos de la derecha. ¿Cómo visualizas ese panorama para las izquierdas en México ante esta afrenta injerencista? ¿Qué podemos hacer? Digamos, qué suerte de conclusiones podemos sacar para la acción en los próximos meses y sobre todo también para los próximos años? Me queda claro que esto no es solo rumbo a las elecciones, sino que esto pareciera va a ser una constante campaña de desprestigio de cara a lo que viene a ser ya el segundo sexenio de la Cuarta Transformación. Sí, este campaña de bots y granjas de trolls que Julián Macías desenmascaró muy bien a base de errores de ortografía, como dices, es muy indicativo, ¿no? De la estrategia de tensión y polarización que están buscando, ¿no? Y no es la primera vez que usan eso contra líderes de la izquierda en América Latina. Sabemos, ¿no? En Venezuela intentaron ligar, ¿no? Las fuerzas progresistas ahí con el narco. En Bolivia, ¿no? Con Evo. También decían que era un narco. Es decir, esto es un manual que ya tienen, ¿no? Cualquier líder de izquierda de América Latina es un narco, ¿no? Aunque ellos son anarco, pues la idea es de pues, hacer blanco, negro y negro, blanco, ¿no? Entonces, esto es un manual que ya han probado, ¿no? En otros países. Y la idea, pues, antes que nada, es golpear a López Obrador como la figura, ¿no? Más representativa de la 4T. Pero también es una advertencia, ¿no? Para Sheinbaum, ¿no? Muy mafiosa, ¿no? Podemos hacerte la vida difícil, ¿no? Tal vez no podemos impedir que ganes,
pero podemos hacerte la vida difícil y crear tensiones en la sociedad, ¿no? Si tienes un 20-25% de la población, aunque sea minoritaria, que se convence cada vez más que es un narcopresidente, narco eso, narco el otro, ¿no? Va a crear una situación que merma la gobernabilidad, ¿no? Sobre todo si lo repites y repites y repites y repites, ¿no? Eso dicho, no quiero ser demasiado negativo, porque también hay algo positivo en todo eso. El hecho de que ellos volcaron todo en Twitter, ni siquiera tanto Facebook, era Twitter, es un indicador que no tienen realmente una vida orgánica fuera de las redes sociales, que siguen siendo pues de minoría en México. Es decir, ¿cuánta gente tiene Twitter en México? ¿Cuánta gente es realmente activa en Twitter en México? Pues una minoría, ¿no? Ellos pusieron todas sus fichas en eso, ¿no? Para pues encubrir el hecho de que realmente no tienen una operación por tierra, ¿no? Son incapaces de poder ir casa por casa, ni les interesa, ¿no? Realmente hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Am, Vimos este domingo, ni siquiera querían marchar, nada más querían llegar al Zócalo, escuchar un poco a Lorenzo y pues directo al brunch. No quieren esforzarse demasiado, ¿no? Y que pongan su bloqueador, ¿no? Solar, ¿no? Y que no hablen con la prensa. Entonces, pues ahí muestra su debilidad, ¿no? El PRD está en vías de extinción. El PRI, pues, tiene que 10% de aprobación. Y el PAN, que es el partido más grande de derecha, tiene muy pocos militantes. Tiene muy pocos militantes. Es decir, tiene los poderes fácticos atrás, pero en cuanto a militantes, que es la vida de un partido, tiene muy pocos. Como 100,000 o algo así, ¿no? Entonces, pues ahí está el camino hacia adelante para derrotar a los Atlas y demás. Tú has hablado mucho de eso, de la necesidad de tener una operativa terrestre muy fuerte en todas las poblaciones. Y ahí es esto. Y obviamente tener unas propuestas que siempre se dirigen a la clase trabajadora, ¿no? Como subir el salario mínimo, ¿no? La ley sindical, ¿no? Yo quisiera ver también ahí las 40 horas, ¿no? Que siempre habla de, por y para, ¿no? Los que trabajan en este país y generan realmente la riqueza, ¿no? Que no se vuelven como los demócratas ahí en Estados Unidos, que pues ya perdieron el vínculo que una vez tenían con los trabajadores. Se ha vuelto un partido que nada más se preocupa por sus donadores ricos. Esto puede pasar. Pasó con los laboristas en Gran Bretaña, ha pasado con casi todos los partidos socialdemócratas de Europa, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso y también tener cuidado en no desanimar las bases a través de postular a candidatos que no son de izquierda. Hemos visto a varios ahí. Eso tal vez te ayuda a ganar una elección a corto plazo, pero desalenta las bases y desanima las bases. Y para derrotar a los Atlas hacen falta unas bases muy movilizados. Y no solamente para una elección, sino que tiene que ser una movilización constante, ¿no? No solamente cada 3 o 6 años. Tiene que haber una vida cultural, social, política, intelectual en el partido, ¿no? Vínculos con artistas, ¿no? Es decir, un partido realmente vivo, como movimiento, y no solamente pues como un aparato tecnócrata cuyo fin es nada más ganar elecciones, ¿no? Pues, Kurt, me alegra que la audiencia vea que somos varios los que estamos apostándole también esas vías. No solamente es la información, es justamente esa formación, esa organización y esa movilización, ¿no? Que no se pierda ese horizonte de que lo que estamos haciendo, este análisis, estos medios también de comunicación, pues también están tratando de contribuir a esta emancipación en lo económico, político, ideológico, ya que hay otros medios posibles, otros debates posibles y pues también pedirte dónde te encuentra la gente, dónde te puede seguir, porque también hay un esfuerzo grande de tu parte para no solamente a lo interno de México que nos aportas en todos los medios independientes donde estás, sino también a quienes en inglés pues reciben solo la información del New York Times, del Washington Post, etcétera, etcétera. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Bueno, muchas gracias, Alina. Me encuentran en Twitter, @KurtHackbarth, ahí como mi nombre, como lo ven en la pantalla. Escribo para la revista Jacobin, y luego a veces traducen esos artículos a Jacobin América Latina, pero la revista se llama Jacobin. También estoy en Sentido Común,
¿no? Y ahí también tenemos un nuevo podcast que se llama Soberanía, The Mexican Politics Podcast, con el talentoso joven José Luis Granados Ceja. Y justamente el esfuerzo es eso, de romper el cerco mediático, no solamente en México, sino en Estados Unidos, que pues solo reciben esta información basura. Si pueden dar like ahí, suscribir y compartir. También hay subtítulos, no son los mejores, pero sirven de algo. Soberanía, The Mexican Politics Podcast, eso sería una gran ayuda para nosotros. Está en YouTube, está en Spotify y está en Apple Podcast. Pues muchísimas gracias, querido Kurt, por estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Gracias. Y gracias a todos, a todas ustedes que nos siguen aquí en De Raíz Media. Suscríbanse, déjenos su like, sus comentarios, para saber también qué contenidos quiere la audiencia, qué contenidos necesitamos hacer para ir a la raíz de las cosas. Soy Alina Duarte y nos vemos en un próximo episodio aquí en De Raíz Media.